hacer ahora el estudio de la ley de Dios. Todavía estamos en la ley de Dios, siguiendo pues, el orden propuesto por el Catecismo Mayor. Estamos en la pregunta 151 acerca de los agravantes que hacen que unos pecados sean más detestables que otros, ¿no? Y estuvimos considerando la semana anterior, estuvimos viendo de la gente que comete los pecados, y en particular si por edad, por dones, por oficio, ministerio, en fin, por cualquier razón, son personas de mayor autoridad, más eminentes, ¿no? Porque evidentemente este pecado no es lo mismo que lo cometa él, esta persona, que lo cometa pues una persona cualquiera que no es un punto de referencia público, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una cosa que ya la estuvimos considerando, creo que está ya suficientemente asentada. Y bueno, pues vamos a ver ahora acerca del segundo agravante, digamos, se puede decir que es una categoría, ¿no? Que es de las partes ofendidas, y en él pues hay, como siempre, pues bastantes subpuntos. Pero antes que nada podemos mirar en Mateo capítulo 21, versículos 38 y 39, ¿no? Como el texto base a partir del cual vamos a estar mirándolo todo, ¿verdad? Dice 38-39, los labradores viendo al hijo dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y tomemos su heredad. Y tomándolo lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Y este es un enorme pecado, es el pasaje de los labradores malvados. Es una parábola, una alegoría, si se quiere, una parábola de la muerte del Señor Jesucristo por el pueblo judío, ¿no? Que había tenido pues tantos privilegios, estuvimos viendo por lo tanto, ¿no? La semana pasada, ¿no? Las partes que ofenden, ¿no? Habían tenido una posición de privilegio, el Señor les había dado la revelación y la palabra, entonces ya por eso es un agravante tremendo. Pero fijémonos también por la persona a la que también cometen el pecado, en este caso le quitan la vida, que es el Mesías, que es el Señor Jesucristo, que es el Hijo unigénito de Dios encarnado. Nacido conforme a las Escrituras, nacido de virgen, que es el Padre eterno o Padre del tiempo, príncipe de paz, como hemos estado considerando esta mañana. Entonces vemos la gravedad también de los pecados depende de a la persona a la que se hacen los pecados, ¿no? Y la acción, una vez más, puede ser la misma, ¿no? Pero si se la comete esa acción a una persona corriente, no es lo mismo que si se comete esto a una persona de alto rango, ¿no? De asesinatos, ¿no? A principios del siglo XX, de asesinatos estaba el mundo lleno, ¿no? Pero fue solamente cuando le quitaron la vida al, creo que era archiduque Fernando, en Serbia, ¿no? Iba a decir la actual Yugoslavia, pero no, ya, eso ha desaparecido. Pues entonces, eso generó la Primera Guerra Mundial. Entonces, vemos, no es lo mismo que se le quite la vida a cualquiera que pase por la calle, que se le quite la vida a un emperador, ¿no? Ya no solamente rey, sino un emperador, ¿no? O un rey, o un presidente del gobierno, ¿no? No es lo mismo también por la persona a lo que se le hace. Y fijémonos entonces las consecuencias que eso trajo, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la segunda, que fue la segunda parte de la misma, hasta nuestros días, ¿no? Entonces, bueno, es evidente, ¿no?, que si la persona es de mayor rango, si la persona es de mayor importancia o de mayor autoridad, esa falta es más grave y tiene pues
una mayor, digamos, culpabilidad y mayores consecuencias, ¿no? Mayor repercusión. Y bien, pues entonces, si hemos de pensar la persona más importante, ¿no?, que hay, evidentemente es Dios. Es Dios, ¿no? Entonces, las faltas y los pecados contra Dios son los peores que hay. Son los peores que hay. Son los más graves que hay. Son los más tremendos que hay. Estamos hablando la semana pasada, creo, de la blasfemia, ¿no? Para introducir, pues, precisamente lo que estamos viendo hoy, ¿no? Los pecados que atentan directamente contra el honor de Dios son intrínsecamente, pues, más graves que los pecados que se hacen contra los hombres. ¿Es así? Es decir, dicho de otra manera, los pecados de la primera tabla del decálogo, los primeros 4 mandamientos, ¿no? El no tendrás dioses ajenos delante de mí, el no te harás imágenes para adorarlas, el no tomarás el nombre del Señor en vano, y la blasfemia, por ejemplo, cabría en este. Y también el guardar el día de reposo para santificarlo, que sabemos que desde la resurrección de Jesucristo es, conforme a las Escrituras, el primer día de la semana. El día santo de reunión también de los cristianos de la Iglesia. Bueno, pues entonces estos pecados atentan directamente en contra del Señor y en contra del honor que a Él se debe. Y el Señor es absolutamente glorioso. Dios no le falta ninguna gloria en sí mismo. Dios es infinito. Si le faltase algo, si necesitase de algo, Él no sería infinito, por lo tanto, no sería Dios, no sería el Dios de la Biblia, el Creador, y el Dios absolutamente glorioso, que habita en luz inaccesible, al cual ningún hombre ha visto ni puede ver jamás, nos dice la palabra de Dios. Entonces, no es porque este atentado contra Dios a Él le haga algún menoscabo a su persona, en sí mismo, o que esto pues le haga menos glorioso de lo que es su ser. Ahora bien, el Señor estima como el mayor bien su propio nombre y su propia gloria entre los hombres. La reputación, la fama, el respeto, el honor debido a su santo nombre es lo mayor, es lo más alto. Y guardándolo, vemos, está el bien de los hombres. Al guardarlo está el bien de las familias y de las naciones. Por eso, en la palabra de Dios tenemos esas promesas de bendición. Aquel que guarda pura su palabra para adorarlo. Porque se está honrando el nombre de Dios. Porque se hace para la gloria de Dios y por el honor a Dios como lo supremo, por encima de todos los razonamientos y las palabras humanas. Bien, pues entonces vemos, ¿no?, los pecados contra Dios que rebajan, por así decirlo, su nombre y su gloria y su honor entre los hombres. Eso es lo peor que hay. No es que Dios en su gloria deje de serlo, ¿no?, un poco menos, pero es entre los hombres. Entre los hombres. Bien, pues entonces vemos, está ahora diseccionando un poco, por así decirlo, a continuación el catecismo, porque genéricamente, ¿no?, es contra Dios, sí, pero también está hablando de, pues, sus atributos, como es Él, del culto a Dios como es, y después también nuestro Dios es un Dios trinitario, ¿no? Entonces también las ofensas contra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos entonces aquí si es inmediatamente contra Dios, y podemos leer las referencias en el 1 de Samuel. Este es un texto importante a tener en cuenta. Las palabras que dijo un profeta a Elí,
acerca de sus hijos, ¿no? No es un profeta, sino fue Elí mismo. Fue Elí mismo la exhortación, aunque sabemos que, no fue lo suficientemente fuerte, severa, según Dios, y por eso también recibió juicio Elí en la persona de sus hijos. Bueno, en todo caso, leemos en 1 Samuel 2:25, dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, pero si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Quién rogará por él? Bien, pues es una cosa, lo que nos está diciendo aquí la palabra es importante, ¿no? Porque si es una ofensa contra Dios, te estás metiendo directamente con Dios. Si te metes con un hombre, bueno, está la cuestión de ver quién es más fuerte. A lo mejor tú eres el malo que te metes con él, pero tú eres más fuerte y a lo mejor te puede ir bien por un tiempo, ¿no? A lo mejor pues te lleva el otro a los jueces y los jueces pues a lo mejor pues, por medio del soborno, ¿no?, que es tan socorrido, que abre tantas puertas, pues lo mismo juzga a tu favor, ¿no? Pero si tú te metes en contra de Dios, si tú provocas a ira a Dios, ¿cómo te va a ir bien? Si eres el Todopoderoso, infinitamente poderoso. Si Él te puede, digamos, maldecir de 1000 maneras distintas. Si puede acabar con tu vida en un abrir y cerrar de ojos. Si te puede poner por execración por los siglos de los siglos, como ha sido el caso de los hijos de Elí que estamos hablando y que estamos nosotros ahora leyendo y que estará escrito en la Biblia hasta el fin de los tiempos. Aquel que se mete contra Dios realmente es que está loco. No, y dirán, no, es que yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios, entonces como que eso de una manera mágica le va a salvar. Como que por una manera mágica el hecho de que tú no quieras creer en Dios o digas que no creas en Dios, eso hace que Dios desaparece, lo cual es una cosa absolutamente impensable. Y que digas, no, yo no creo en Dios, pues que eso te va a hacer inmune de que el Señor arremeta contra ti si tú lo atacas. Es que hay que estar realmente, digamos, mal, ¿no? Necio, ¿no? Lo que dice la palabra en el Salmo 14, ¿no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿no? Y se corrompieron, hicieron obras abominables. Entonces, si es inmediatamente contra Dios, ¿quién robará por él? ¿Va él a ser más fuerte que Dios? En fin, leemos ahora también otro caso de un pecado directamente contra Dios y sabemos también el desenlace que fue también fulminante. En Hechos capítulo 5. Y en el versículo 4 dice, reteniéndola no quedaba para ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Uno puede mentir a Dios? ¿Uno puede engañar a Dios? No, pero al hacerlo uno se convierte realmente en culpable. Y es entonces lo que ocurrió a Ananías y a Sáfira, que uno tras otro pues se cayeron golpeados por el Señor. Salmo 51:4. Esta palabra tan conocida, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Evidentemente este pecado de David contra Urías en el adulterio de su mujer y también al ordenar su muerte en la guerra, pues hombre, fue un pecado contra Urías, ¿no? Grave. Contra Abimelech, que era también, creo, el padre de Betsabé. Algo que también a tener en cuenta, ¿no? En toda esta historia. Abimelech, no, Ahitofel. Pero en el fondo es un pecado en contra de Dios. Todo pecado en el fondo es en contra de Dios, ¿no? Pero el actuar de esta manera bueno, pues eso, ¿no? De Dios, ¿no?
él era un ministro de Dios. Como rey, él no tenía plenos poderes sobre la vida y la muerte de todos los demás. Él era un ministro. Él estaba pues aquí usurpando un lugar que no le corresponde. Se estaba, por así decirlo, poniéndose al nivel de Dios, pero además en un sentido maligno, ¿no? Porque Dios gobierna según su voluntad, pero siempre para el bien. Pues entonces vemos el pecado de David. En el fondo hay que también verlo en este sentido. Se estaba él envaneciendo de tal manera, se estaba exaltando de esta manera que se estaba poniendo en el lugar de Dios, ¿no? Él, en vez de aparecer ante los demás como siervo de Dios, se ponía como señor de todas las cosas. Bien, pues entonces sabemos el desenlace de la historia como severa advertencia. Entonces, si es inmediatamente contra Dios, sus atributos, y vemos aquí acerca de los atributos de Dios, que en realidad aquí se puede pecar de muchas maneras y en muchos sentidos. Pero leemos en Romanos capítulo 2 y versículo 4. Y dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Vemos, está menospreciando la bondad de Dios, que él está pecando y el Señor pues difiere el juicio y de esta manera le está dando siempre oportunidad al arrepentimiento, lo está guiando al arrepentimiento. Despreciar la bondad de Dios, ¿no? Se podría decir implícitamente, ¿no? Por la manera de comportarse. Es una manera entonces de estar pecando contra los atributos de Dios, pero los atributos de Dios son muchos y se puede también pecar de muchas maneras. Aquellos, por ejemplo, que están hablando mal de la justicia de Dios, ¿no? Que Dios condene a una serie de personas al infierno, ¿no? Por la eternidad. Y eso justamente a mucha gente pues no le gusta, porque le gustaría que Dios solamente fuera pues esto, únicamente bondad, por así decirlo, ¿no? Y pues pasar absolutamente por alto cualquier cosa que hicieran los hombres, ¿no? Y pues al final todo el mundo manchero y todo el mundo pues a ser salvo, ¿no? Pero entonces la justicia de Dios o la soberanía de Dios, eligiendo a unos y rechazando a otros, ¿no? Desechando a otros. ¿Por qué? Por el beneplácito de su voluntad. ¿Por qué? Por el amor que él tuvo en Cristo a una serie de personas y a los otros los pasó por alto. ¿Y cuánta gente se atreve a hablar mal de Dios, de la justicia de Dios y de su soberanía de Dios? Incluso de aquellos que se nombran cristianos, que están pues tantas veces blasfemando en contra de Dios en cuanto a su soberanía o en cuanto a su justicia. Realmente eso es grave. Realmente eso es para que se lo pararan a pensar. Realmente eso es como para echarse a temblar si realmente son hijos de Dios. Si realmente son hijos de Dios y están así hablando mal de Dios, de su justicia y de su santidad, de lo que está además presentado en la Escritura, negro sobre blanco, y está justificado en la Escritura. ¿Y cómo está justificado? Que Él es Dios, que Él no está obligado a darnos ninguna razón de nada. El libro de Job al final, o también pues en Romanos capítulo no sé si es más lejos, pues en el capítulo 9, ¿no? No depende del que quiere, del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, etcétera, etcétera. Pues esto es una severa advertencia de parte de Dios en su palabra a aquellos cristianos que hablen mal de la justicia de Dios al condenar a las personas y de su soberanía al elegir gratuitamente y misericordiosamente a uno y dejar pasar por alto a otros. ¿Y eso por qué? Porque Él es Dios. ¿Y qué vas a decir más? Bien, pues entonces, en contra de esos atributos, en contra de su culto. Malaquías capítulo 1, versículos 8 y 14.
Malaquías 1, que es el último libro del Antiguo Testamento, no hay que ir muy lejos, y versículos 8 y 14. Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar, no es malo, asimismo ofrecéis el cojo o el enfermo. No es malo, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 14, maldito, 14, maldito el que engaña, que tiene macho en su rebaño y lo promete y sacrifica lo dañado a Jehová, porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Bien, pues esto es también a tener en cuenta, ¿no? De aquellos que hablan mal del culto a Dios. O de aquellos que dan culto a Dios, pero lo hacen, qué aburrimiento, ¿no? Y entonces lo están, pues, despreciando. O lo están haciendo a desgana, ¿no? O están, como aquí está diciendo, pues presentando lo dañado. En vez de dar pues, los mejores animales engordados de su rebaño, pues le están dando lo dañado. ¿Por qué? Pues así nos quitamos de encima, ¿verdad? Aquí este engorro, ¿no? Así lo damos pues aquí de sacrificio al Señor, ¿no? En vez de dar aquí las primicias de sus frutos, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces aquí estás despreciando el culto a Dios y implícitamente, por supuesto, a Dios. Por la vía de los sacrificios y del culto a Dios, estás menospreciando a Dios, ¿no? No lo ves entonces como el rey que realmente es. Y en el fondo, como vimos esta mañana, no te estás echando la corona para echársela a sus pies. Tú te sigues considerando que eres el que tomas en tus manos tu vida y tú la diriges allá donde quieres. Y haces lo que te da la gana, como me dice la canción aquella, ¿no? Con dinero o sin dinero, sigo siendo el rey. Bueno, pues entonces fijémonos, ¿no? Esto es una cosa a tener en cuenta, porque, a ver, Dios también es soberano. Y Dios también ha dicho cómo ha de ser su culto, ¿no? Y que entonces nosotros no tenemos derecho, pues, a estar corrigiendo eso, añadiendo a eso o quitando a eso. Y bien, pues entonces esto es una cosa a tener en cuenta, porque muchas veces se nos está diciendo a nosotros los reformados que somos muy cerrados y que nuestro culto pues es que es muy aburrido, ¿sabes? Y hombre, pues vamos a hacer aquí un poquito más de diversión, ¿no? Vamos a darle un poquito más de ambiente, vamos a hacer aquí a lo mejor un corito, o vamos a de corito de bailadores, ¿no? O vamos a hacer aquí pues música ambiental, ¿no? Un buen concierto rock, o vamos a poner aquí, yo qué sé, vamos a transformarlo todo para que esto se haga más atractivo a la gente, ¿verdad? Es así la tragedia del mundo evangélico, de la gran mayoría del mundo evangélico. Y muchos, por lo tanto, están arremetiendo en contra de los reformados y también incluso a veces dentro del mundo reformado mismo, en contra de los que decimos, no, Dios es soberano y Dios ha dicho en sus sagradas escrituras cómo tiene que ser el culto y no tenemos derecho de ir más allá. ¿Y por qué? Pues por lo mismo que la predestinación, lo mismo que la soberanía de Dios. Porque Dios es soberano. Porque Él ha dicho en su santa palabra cómo tienen que ser las cosas. Y si Dios no nos ha dado ningún otro canto para cantar inspirado que no sean los salmos, pues no tenemos que ceñir a los salmos y no tenemos que preferir otros por encima de los salmos. Y no, sobre todo, no vayas a hablar mal de aquellos que están cantando solo los salmos o quieren cantar solo los salmos, ¿no? Porque a lo mejor eso no va bien, ¿no? En nuestra iglesia. Porque eso no es, no, pues entonces déjalo, ¿vale? A lo mejor no es lo que sigue tu iglesia, pero por lo menos cállate. Por lo menos no hables mal. Por lo menos no estés blasfemando en contra de cantar, por ejemplo, los salmos. Y esto a veces ya digo ocurre. Bien, pues entonces es algo grave, porque esto atañe directamente en contra de la gloria del Señor. Y es un pecado grave. Es un pecado grave. Y lo pone esto, digamos, encabezando esta pregunta, esta respuesta, ¿no? Número 2 de la pregunta 151. Bien, pues entonces hemos dicho, Dios es trinitario. Contra Cristo y su gracia. Contra Cristo y su gracia. Y nos da, pues, dos citas en Hebreos capítulo 2. Versículos 2 y 3.
que dice, sí, la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Vemos, es un argumento de menor a mayor, ¿no? La palabra de los ángeles fue firme y los que pecaron recibieron justo juicio, justa retribución. Pues entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande hecha por el Señor Jesucristo, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que lo oyeron, los apóstoles, identificando Dios juntamente con ellos, con señales, etcétera, etcétera. Después de también Hebreos 12, versículos 25. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que rechazaron al que los advertía en la tierra, es decir, Moisés, mucho menos nosotros, si nos apartáramos del que habla desde los cielos, Cristo. Y bien, pues también habla contra Cristo y su gracia, y también a continuación contra el Espíritu Santo, pero lo podemos ver juntamente con Cristo porque es ahora Hebreos capítulo 10 y versículo 29, Hebreos 10, 29, y está tanto Cristo, el Hijo, como el Espíritu Santo. ¿De cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que odiare al Hijo de Dios, a Cristo, y tuviere por común la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hiciere afrenta al Espíritu de gracia, al Espíritu Santo. Dice pues, el que desechaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos moría sin ninguna misericordia. Un argumento de menor a mayor, ¿no? Si eso es así, si eso era cierto, pues con Moisés, que estaba bien, pero era un simple hombre, pues ¿cuánto mayor si estás atacando directamente contra el Hijo, contra el Espíritu Santo? Después entonces vemos en Mateo capítulo 22, 31 y 32. Mateo 22, versículos 31 y 32. Y de la resurrección de los muertos no habéis leído lo que os fue dicho por Dios, que dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. También entonces contra el Espíritu Santo, su testimonio, Efesios 4:30, testimonio del Espíritu Santo. Os hace bastante atención aquí esta respuesta del Espíritu Santo, Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Y las obras del Espíritu Santo también. Hebreos 6, 4-10. Este pasaje, ¿no?, pues tan conocido a veces también, que genera tanta disputa. Discordia, ¿no? Discordia, que es estas discusiones entre hermanos, ¿no? Una cosa es, digamos, la enemistad, ¿no? Pero la discordia es entre hermanos. Dice, pues, el versículo 4 al 6, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estuvieron pecando contra estas obras de Dios, ¿no? Bueno, pues es cierto que no son obras en cuanto a la salvación que llegan hasta la regeneración y la justificación, por lo tanto la justificación y la santificación, ¿no? Pero sí que es una obra del Espíritu Santo. Son también operaciones de gracia, aquello que pues muchas veces se conoce, sobre todo en el ámbito reformado, como operaciones comunes del Espíritu Santo, ¿no? También se puede llamar gracia común, es decir, de toda obra benéfica de Dios en favor a una persona, ¿no? Incluso a un nivel espiritual, porque si alguien
se comienza a congregar con nosotros, está pues recibiendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, y también pues el Espíritu Santo le puede estar llamando la atención según qué cosas en su vida cuando está escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? O bueno, pues cuando sale el tallo, ¿verdad? La parábola del sembrador, pues entonces da una apariencia de fruto. Bueno, está empezando a salir el tallo, pero se seca, ¿no? Se seca por falta de tierra, ¿no? Porque estaba echada entre pedregales. Entonces no negamos por lo tanto esto. No negamos por lo tanto esto. No estamos diciendo por lo tanto que tú o eres elegido, regenerado y salvo o absolutamente nada, no tienes ninguna operación de gracia del Espíritu. Si no fuera así no habría apostasía. Para el cristiano reformado esto no le tiene que causar ningún problema porque creemos en la apostasía, ¿no? Por eso también bautizamos a los hijos de los creyentes, ¿no? Si quisiéramos entonces eliminar esto, pues entonces, bueno, pues ahí está la opción de los bautistas particulares, ¿no? De querer solamente bautizar a aquellos que no tengamos nosotros la apariencia o creamos a que son verdaderamente regenerados, ¿no? Aunque aún así te vas a también seguro a llevar siempre problemas, ¿no? Y decepciones. Porque es algo imposible para los hombres conocer el fondo del alma y el corazón de los hombres. Esto es algo propio de Dios y no de los hombres. Bueno, pues entonces, contra el Espíritu Santo, su testimonio y sus obras. Bueno, y continúa hablando, ¿no? Continúa hablando ahora de los hombres, de las personas de mayor autoridad, pero también estará hablando de los pequeños en la fe. Y también la palabra de Dios da una muy severa advertencia a aquellos que pequen contra no solamente las personas de mayor rango o entidad, sino también contra los pequeñitos, las personas débiles, indefensas y también contra los pequeños en la fe. Entonces nos quedamos ahora con esto, la gravedad del pecado contra Dios. Bueno, pues entonces vemos que esto es algo que tendríamos que tener bien claro. Los creyentes, la Iglesia en su conjunto, tenía que tener bien claro que en nuestra enseñanza para los hermanos, ¿verdad?, los pecados contra Dios son más graves que cualquier otro tipo. Por lo tanto, también, a ver, esto no solamente se enseña esto y ya está. Esta enseñanza también, a ver, lleva consigo toda una serie de consecuencias, ¿verdad? A ver, si es más grave un pecado, está diciendo, lo que hemos estado leyendo, ¿verdad? Estos versículos que hemos estado leyendo. ¿De cuánto mayor castigo no pensaréis que será digno el que hace esto? Los que atentan contra Dios, ¿no? El que hizo cosas, ¿no?, sin saber, ¿no?, pues recibirá pocos azotes. Y el que hizo las cosas sabiendas, recibirá muchos azotes. Eso es también otro texto que ahora no sabré decir la referencia exacta. Pero vemos, por parte de Dios hay más castigo contra aquellos que, bueno, pues atacan directamente, ¿no?, pues su nombre, su adoración, etcétera, etcétera. Como también los pecados graves porque es una persona importante que lo hace. Es decir, que tienen consecuencias, ¿no? Esas cosas tienen consecuencias. Y antiguamente eso tenía también consecuencias legales. Consecuencias legales. Porque los gobiernos reconocían a Dios y reconocían sus derechos, por lo cual ellos teóricamente se ponían por debajo de Dios como ministros de Él. Y por lo tanto entonces estaban también ellos, al hacer castigos, dando más castigo a los pecados más graves. Bien, esto con el liberalismo, etcétera, etcétera, del siglo XIX hasta aquí, esto ha pasado de la historia, ¿no? Pero entonces la enseñanza a lo mejor de la Iglesia se puede decir, sorprendentemente amoldado, ¿no?
Y entonces, en el área pública solamente estamos reclamando, pues, cuestiones como el aborto, que está muy bien. O cuestiones como, no lo sé, pues sí, pues, sobre todo de la bioética, ¿no? Del aborto, de la eutanasia, que por supuesto estamos de acuerdo y no lo criticamos. Pero el problema es que se es selectivo. Y además se dice a veces explícitamente que solo podemos denunciar los pecados de la segunda tabla y no de la primera. Y si de la primera estamos hablando algo, como decíamos la semana anterior, es solamente en referencia a que respétame a mí. Y respétame a mí y mi conciencia, respétame a mí mis creencias. Pero esto es solamente siempre el plano vertical, el plano entre los hombres, pero horizontal. Pero ¿cuáles entonces los derechos de Dios? ¿Verdad? ¿Cuál es el derecho de Dios? Que Dios se ha revelado. Que Dios ha dado una revelación que es cierta. Y que sin esa revelación, desengañémonos, todo se viene abajo. No hay ninguna idea de justicia que se mantenga en pie, ninguna. Pero si eso desde los tiempos de los filósofos allá en Grecia ya se sabe, es solamente una convención puesta por ley por los más poderosos. Pero ¿qué es entonces la justicia? Si no hay un Dios justo que nos habla y nos dicta justicia. Si no hay Dios, todo se viene abajo. Pero Dios existe y Dios es real. Y Dios nos ha dado su santa palabra, que es palabra inspirada. Por lo tanto, se le tiene que respetar en todo lo que Él ha dicho. Entonces se tiene que, por supuesto, sí, seguir denunciando estos pecados, pero se tiene que cambiar radicalmente la manera de hacerlo. No desde una perspectiva humanista, sino por el derecho que tiene Dios, por el derecho que tiene Cristo, por el derecho que tiene también el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, la Santísima Trinidad. Y ponerlo eso, entonces, sí, pues eso como, presentarlo como el deber que se le debe, ¿no? Al que estamos sujetos a dar a Dios. Entonces ahí ya desaparece todo el problema. Desaparece todo el problema. Y es entonces esto lo que tenemos que hacer. No poner las cosas de menor importancia, menos principales, por delante de las principales. Las principales siempre son Dios. Y pues su honra. Y si eso está firme, todo lo demás está en su lugar. Y todo lo demás se mantiene. Si quitamos esto por la ideología liberalista, ¿no? O liberalismo, que es relativismo, que es escepticismo, que en el fondo es ateísmo, ¿no? Aunque algunos pues todavía estén hablando del Dios creador, del arquitecto del universo, en plan masón o en plan constitución americana, etcétera, etcétera, ¿no? Pues si no pones esta base, todo lo demás, como decía, se tambalea y no hay ninguna base para respetarlo. Lo que tenemos que hacer entonces como iglesia realmente es, sí, seguir enseñando la ley de Dios, pero sobre todo incidiendo en todos los mandamientos relativos a Dios. Y que esto ha de estar pues también reconocido. Y esto ha de estar también con el apoyo del magistrado civil según la doctrina bíblica y también reformada. Y de esa manera, pues, habrá justicia en la sociedad. Y de esa manera, el Señor bendecirá las familias y bendecirá a las naciones. De otra manera, pues, solamente será para ser pasto, quiero decir, de llamas o recibir deshonor. Deshonra. Si deshonras a Dios,
Es lo que le dijo el profeta a Elías, ¿no? Yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Y eso es lo que tenemos que hacer, también por el bien de nuestras naciones y por el bien también de nuestros conciudadanos, ¿no? Y de la generación que no conoce a Dios. El apóstol Pablo decía que deseara ser anatema por amor a los de mi generación o los de mi nación. Hermanos, pues tengamos eso. Muchas veces se habla del amor que hemos de tener a los perdidos para llevar el Evangelio, sí, pero también el amor que hemos de tener a los perdidos por estar enseñando la ley de Dios y principalmente los derechos que son debidos a Dios, porque en eso está el bien común, el bien de toda la sociedad y de todas las naciones. Os queda así, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.